Hola, bienvenidos a nuestro video tutorial titulado El manejo de rangos dinámicos de datos. Objetivo del ejercicio: aplicar herramientas avanzadas en una hoja de cálculo para el manejo de rangos dinámicos de datos y generación de informes gráficos, para el cual se plantea el siguiente problema. Analizar por país las cifras estadísticas del monto de la balanza comercial dentro de la región latinoamericana con respecto a los años 2007 al 2011. Para la realización de este ejercicio de estudio necesitaremos herramientas como funciones de la hoja de cálculo. Primero tenemos a la función de ref, que es la que devuelve una referencia a un rango que es un número especificado de filas y columnas de una referencia dada. También usaremos la fórmula coincidir, que es la que devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz, que coincide con un valor dado en un orden especificado. Luego tenemos a la opción administrador de datos, que es la que nos ayudará a crear, editar, eliminar nombres. Estos los asignaremos a un grupo de celdas para el manejo de rangos dinámicos de los años a usarse en el gráfico. Luego tenemos a la validación de datos, que es la que evita la entrada de datos no válidos en una celda, la que aplicaremos para la realización de un menú desplegable, para la interacción con el usuario. Y por último emplearemos el gráfico de tipo línea, que es la que nos ayudará a interpretar de una mejor manera las cifras estadísticas. Comenzaremos con la tabla de los saldos de la balanza comercial con los valores reales obtenidos en la página de la CEPAL, en donde encontramos cualquier tipo de estadísticas económicas. Primer paso: le daremos nombres a las celdas para que al momento de utilizar una fórmula solo ingresemos el nombre de la variable. En este caso, solo insertaremos de la celda A13 a la A23. Nos vamos al menú Fórmulas, Crear desde la selección y Aceptar. Ahora crearemos la variable años, seleccionando de la celda B13 hasta la celda F13, nos vamos al menú Fórmulas, Administrador de nombres, Nuevo, ingresamos el nombre de la variable, en este caso años, y le damos a aceptar. Segundo paso: crearemos un menú personalizado que nos permita obtener el promedio de cualquier país entre un año inicial y un año final. En la celda C5 ingresaremos el texto país. En la celda de al lado realizaremos una validación de datos. Nos vamos al menú Datos, escogemos la opción Validación de datos, escogemos un criterio de validación de datos Permitir lista y en el origen vincularemos el nombre de la variable país. En la celda CE ingresaremos el texto Año inicial, en donde, para interactuar con los años, insertaremos un control formulario en la celda E6. Entonces, insertaremos el botón llamado barra de desplazamiento, pero debemos darle un formato. Entonces, en la celda DE ingresaremos cualquier año, en este caso el año 2007. Clic derecho, vamos a darle un formato de control, como año actual, en este caso 2007. Año mínimo 2007, porque es el valor mínimo. Año máximo ponemos 2010, porque si ponemos 2011 al momento de querer obtener un promedio entre años, no podremos escoger un valor mayor, debido a que un promedio se lo obtiene con un mínimo de dos datos diferentes entre sí. Y si escogemos el mismo año como año inicial y año final, entonces no habrá forma de calcular un promedio. Finalmente lo vinculamos con la celda DE, que es donde queremos que aparezcan los datos, y aceptar. En la celda C7 ingresaremos el texto año final. En la celda E7 insertaremos el mismo botón insertado anteriormente. En la celda D7 le damos un valor cualquiera de la variable años, en este caso 2011. Y le damos formato de control como año actual, el valor que ingresamos en la celda D7. Año mínimo 2008, por lo anteriormente expuesto, como valor máximo 2011, y lo vinculamos con la celda D7, que es donde queremos que varíen los valores, y le damos a aceptar. Tercer paso. Ahora obtendremos las coordenadas de los países del menú personalizado. En la celda F5 ingresaremos el texto fila. Y en la celda de al lado ponemos igual, coincidir, abrimos paréntesis, D5, punto y coma, país,
punto y coma, 0 por exactitud. Cerramos paréntesis. En la celda F6 ingresaremos el texto columna, que será la columna 1, que será la coordenada del año inicial. Y en la celda G6 ponemos la fórmula igual coincidir, abrimos paréntesis, de 6, punto y coma, años, punto y coma, 0 y cerramos paréntesis. En la celda F7 ingresaremos el texto columna 2, que será la coordenada del año final. Y en la celda de al lado ponemos igual, coincidir, abrimos paréntesis, de 7, punto y coma, años, punto y coma, 0 por exactitud y cerramos paréntesis. Y por último, en la celda F8 ingresaremos el texto columna de ancho, que será el ancho de la celda entre las que va a sacar el promedio, y esto es igual a la diferencia de la columna 2 menos la columna 1 y más 1, porque la tabla cuenta desde la columna país. Ahora, para automatizar la búsqueda con respecto a los años, debemos crear un nombre que represente una función conjunta de un país dentro de un rango de años determinado. Entonces nos vamos a la ficha Fórmulas. Administrador de nombre, elegimos Nuevo y le ponemos como nombre BC-años. Y cuando me pregunta hacer referencia y escogemos la función desref y escribimos igual desref, abrimos paréntesis, A13, que es la celda referencial, punto y coma, G5, que es la fila, punto y coma, G6, que es la columna, 1, punto y coma, 1, que es el alto debido a que solo es un país, punto y coma, G8, que es el ancho, el resultado de las columnas. En este nombre podemos automatizar el resultado del promedio y otras funciones parecidas que engloben un rango de datos. Para comprobar que el uso de la función de ref se ha cumplido nuevamente, ingresamos a la ficha Datos, en el menú Nombre y nos vamos al administrador de nombres. Seleccionamos el nombre BC-años y como se señalan las celdas comprendidas entre los años inicial y final, entonces decimos que el uso de la fórmula está bien hecho. Luego calcularemos el valor del promedio. Ingresamos en la celda C8 el texto promedio. En la celda D8 ponemos igual promedio, abrimos paréntesis, BC años. Asimismo calcularemos el mínimo, máximo y la desviación estándar del nombre BC-años y procederemos a comprobar si está bien el promedio. Cuarto paso. Para la elaboración del informe gráfico debemos automatizar el análisis de un rango de datos. Así tomamos como ejemplo la función promedio. Y decimos que si deseamos que el promedio de la balanza comercial de un país cambie a medida que cambiemos la entrada de datos con respecto a los años, en el sistema de consulta, entonces nos vemos obligados a crear un nuevo nombre que represente los años, que realmente van a ser considerados en el gráfico. Entonces, vamos al administrador de nombres. Escogemos Nuevo y le damos como nombre año su guión gráfico. Y en el rango escribimos la función desref y ponemos igual desref, abrimos paréntesis, A13 es el de referencial, A14, punto y coma, 0 porque no varían los países sino los años, punto y coma, G6, el valor de la columna 1, punto y coma, 1, alto del país, ya que siempre es uno solo, punto y coma, G8, que es el ancho de las columnas del promedio de los años. Ahora, para que el título del gráfico sea dinámico y cambie de acuerdo a mi interacción con el sistema de consulta, debemos aplicar en una celda una unión de textos y celdas usando el símbolo ampersand. Entonces, en la celda I10 escribimos el título del gráfico igual, espacio, comilla, espacio, saldo de la balanza comercial.
dos puntos, espacio, comilla, espacio, ampersand, espacio, D5, espacio, el signo de ampersand, espacio, comilla, espacio, de entre los años, espacio, comilla, espacio, signo de ampersand, espacio, D6, espacio, ampersand, espacio, comilla, al, espacio, comilla, espacio, ampersand y la celda D7. Finalmente, con todo lo anterior creado, podemos insertar ya el gráfico. Nos ubicamos en la ficha Insertar. Escogemos un gráfico cualquiera del tipo línea para ingresar los datos correspondientes. Damos clic derecho al gráfico y escogemos Seleccionar datos. En la entrada de leyenda Series, escogemos como nombre de la serie la celda del país. Y en los valores de la serie, escogemos cualquier celda y borramos hasta el signo de exclamación. Y presionamos F3. Seleccionamos un nombre y escogemos el nombre BC-años. Para que la etiqueta del eje horizontal escogemos como rango una celda cualquiera. Asimismo borramos hasta el signo de exclamación, presionamos F3 y escogemos el nombre año-gráfico. Al momento que el gráfico se inserta, el título del gráfico y el nombre de la serie es la misma. Pero para que el título del gráfico sea la unión de celdas que previamente realizamos, seleccionamos el título del gráfico y en la barra de fórmulas escribimos igual y tomamos la celda donde usamos el ampersand. Para comprobar el ejercicio, cambiemos los valores de los años y si vemos como constantemente cambia el resultado, tanto del sistema de consulta como del gráfico. Ya con el gráfico vamos a cambiar el diseño del gráfico, entonces seleccionamos el gráfico. Nos vamos a herramientas del gráfico, en diseño, diseños de gráfico, escogemos el diseño donde nos pide los nombres de los rótulos del ejes. Cogemos el diseño 10. En el título del eje horizontal le ponemos años. Y en el título del eje vertical le ponemos saldo de la balanza comercial. Medido en dólares. Conclusión. El manejo de rangos dinámicos de datos ayuda a la generación de informes personalizados para el análisis de las tendencias e indicadores económicos que afectan a un país. Tarea. Para que practiques lo aprendido durante este tutorial, te invitamos a que realices una búsqueda de datos estadísticos en el Internet, de tu preferencia algún indicador económico y genera un sistema de consulta con informes gráficos automáticos para su análisis. A través de la realización de esta tarea, no solo que afianzarás los conocimientos impartidos en este tutorial, sino que podrás trabajar conjuntamente con nosotros en nuestro siguiente video tutorial, en el que trataremos las regresiones lineales a partir de un sistema de consulta con gráficos. Para cualquier duda, comenta en la publicación de este video y nosotros te ayudaremos. Que tengas un buen día, hasta el próximo video y gracias.